Lo que sucede es que como nosotros tenemos una mente, esta que tenemos acá arriba, que le llamamos el cerebro, que en realidad tampoco es el cerebro, sino que el cerebro es una antena, ¿no? Que no nos permite soltarnos a nosotros mismos, es muy difícil a veces poder sintonizar con el campo y con el cliente, porque yo estoy metida en mí, en mis cosas, en mis asuntos, en mis problemas, en mis expectativas, en lo que yo quiero lograr, que tiene que salirme bien la constelación, que no me puedo equivocar, que tiene que ser todo perfecto. Y todo montones de cosas que tenemos alrededor, que bueno, son miedos, miedos. El espíritu es amor, y el amor no tiene miedo. Si amo, no temo. Si temo, no amo. Es muy sencillo, no hay que hacer una explicación muy profunda. Claro, decirlo parece muy fácil. Llevarlo a la práctica es lo que parece muy difícil. Por ejemplo, si yo estoy enojada con mis padres, no puedo estar en el espíritu. ¿Por qué? Porque hay enojo dentro mío. Si yo estoy enojada con mi historia, tampoco voy a estar en el espíritu. Si yo quiero ser perfecta, tampoco voy a estar en el espíritu. Si me importa mucho lo que dirán de mí, no voy a estar en el espíritu. Cuando estamos en el espíritu somos plena dicha. Estamos bien con lo que hay, con lo que es, como todo es. No discuto con la realidad. La gente discute todo el día con la realidad. Esto no debería ser así. Qué mal que estoy. Y va pasando de diferentes estados, estados internos, en donde se desconecta del espíritu, porque se va o al futuro o al pasado. Y nunca está aquí, nunca está disfrutando del instante este presente, con lo que hay ahora. Cada instante de nuestra vida, una vez que sucedió, pasa a formar parte del pasado, ¿no? Sin embargo, yo no lo disfruto, entonces no lo vivo. Y cuando no vivo, estoy muerto. Los humanos pensamos que la muerte es el fiambre que está en el ataúd y que ya se murió y lo enterramos. Y solamente eso asocia con muerte. No respira, no le late el corazón. ¡Pum! Se murió. No, la muerte está constantemente sucediendo en nuestra vida. Cada vez que yo no amo, muero. Cada vez que yo me separo de otro y lo juzgo, muero. La muerte es un continuo, igual que la vida. Solo hay dos movimientos, dice Hellinger, la vida o la muerte. Cuando yo amo, estoy en la vida, cuando voy con el espíritu, cuando camino con el espíritu, entonces estoy en la vida. Cuando camino con mis ideales, mis ideas, mis cosas, mis cositas, mis dolores, mis sufrimientos, mis quejas, estoy muerto. La mayoría de los seres humanos están muertos, no viven. Por eso tenemos que constelar. Si no, no necesitaríamos. ¿Para qué voy a constelar para decir sí a la vida? Si ya estoy siempre diciendo sí. Pero como nadie dice sí, todos estamos en el no. Entonces renegamos todo el tiempo de nuestra vida. Reniego, niego una y otra vez, niego, no, 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 no. El no es muerte. Entonces, a veces la gente, que estamos ahora en esta era tan New Age espiritual, piensan que ser espiritual es ser, no sé, un ser etéreo, volar, imaginar cosas, ver pajaritos de colores. No, ser espiritual es ser feliz con lo que hay ahora. Eso es ser espiritual. Amar a todos tal como son, no querer cambiar a nadie. Parecen cosas muy tontas, pero muy difíciles de lograr porque tenemos una parte de nuestra mente que está totalmente chiflada, que me dice que yo soy importante, que yo tengo la razón, que yo lo hago bien, que yo soy perfecta. Esa parte es la que no me permite acceder al campo. Entonces, la gente a veces dice, pero ¿cómo se hace eso? Ah, es muy fácil. Ahora lo vamos a ver. Obviamente que para todo en la vida yo tengo que querer, querer.
Querer es algo, una palabra muy potente, porque no es del querer de que te quiero, no, es un verdadero querer y saber lo que quiero. Cuando yo estoy en el espíritu, cuando yo estoy en este aquí y ahora, o sea, en este presente y en mi lugar no porque esté en mi casa o en mi país, no, en mi lugar dentro de mi sistema. El lugar no es un espacio físico que se palpa porque para nosotros las cosas reales son las que podemos tocar. No, es algo que se siente, que yo siento que mis padres están detrás de mí, que yo siento que mis hijos están delante de mí y que yo siento que estoy en mi lugar, que soy tanto hija de mis padres o nieta de mis abuelos o bisnieta de mis abuelos, no sé, y soy madre de mis hijos, esposa de mi esposo y estoy en mi lugar. Cuando yo sé dónde estoy, me siento en mi lugar, es que estoy en la fuerza. Como la vida es continuo movimiento, como un río, Hellinger lo describe como un río, por eso dice que el manantial no pregunta por el camino, simplemente fluye. Cuando yo fluyo en la vida estoy en el espíritu. ¿Por qué? Porque no miro atrás, solamente voy hacia adelante. El agua que fluye nunca es la misma agua, el agua tiene continuo movimiento, va cambiando. Yo nunca me mojo los pies en el mismo agua de ese río, porque el agua va fluyendo. Si yo no puedo fluir porque estoy estancada, porque estoy aferrada, porque estoy apegada a mis ideas, mis creencias, mis cositas, mis dolores, mis, es que no puedo fluir, porque estoy siempre mirando para atrás o mirando hacia el futuro, deseando cosas imposibles de alcanzar, o que quizás las alcance algún día, y digo que voy a ser feliz cuando llegue ahí, pero mientras estoy aquí, no lo soy. Cada situación difícil que pasaron todos nuestros ancestros está en nosotros, porque todo está grabado en nosotros. Nosotros en nuestras células, en nuestro ADN, tenemos grabada toda la información. No necesitamos a veces ir a buscar a un libro. Es que ya lo sabemos, lo sentimos. Cuando estamos en el espíritu es que sabemos todo lo que hay, porque el espíritu nos lo comunica. Entonces, si yo me doy cuenta, ¿no? Que todas estas cosas difíciles que pasaron todos estos ancestros que están en un inconsciente que se llama inconsciente colectivo o conciencia colectiva, las observo, las honro y les digo sí, es que yo me ubico otra vez en el presente, vivo el momento. ¿Mm? Es como que dejo el pasado ahí atrás y me abro a lo que viene, que no sé qué es, pero es que me abro. Ahí estoy en la fuerza. Ahí puedo ser un gran ayudador, un verdadero ayudador, ese famoso sanador. Si yo no estoy en ese lugar es que no puedo ayudar a nadie. Esto no es cuestión de inteligencia. La gente se piensa que aprender a constelar o hacer cualquier cosa es cuestión de inteligencia, de saber muchas cosas. Hay gente que tiene muchos conceptos y ni siquiera los puede transmitir. Tiene mucha inteligencia y no sabe ni siquiera relacionarse con su hermano. Entonces, ¿de qué me sirve saber tantas cosas en mi cabeza? De nada. Sí, me puede servir para un trabajo, para hacer una actividad, pero no me sirve para estar en la vida. El que está en el presente tiene fuerza, está concentrado y actúa. Más que concentrada, yo diría centrado, ¿no? Es como que ese estar presente está sucediendo todo el tiempo y yo lo que tengo que hacer es tomar conciencia de que estoy presente. Es como las personas cuando hablamos, ¿no? Y decimos, yo estoy en la presencia y queremos estar en la presencia de Dios, en la presencia del no sé quién. Es que la presencia está en ti. Yo no tengo que ir a buscarla. El que
va a buscar, se transforma en un buscador y nunca encuentra nada. Yo me tengo que encontrar a mí, sentirme. Pero ¿qué sucede? Debido a la hipnosis en la que estamos todos enganchados, porque estamos hipnotizados con la realidad, con los cositas de colores que hay por ahí, con lo que pasó allá atrás, con lo que no se vio lograr, o sea, estamos como hipnotizados, estamos inmersos en eso que en constelaciones llamamos la conciencia colectiva, que se rige por diferentes movimientos y reglas, que son las que después vamos a ver ahora dentro de un rato, que no me permiten estar en ese presente, porque me engancho con un recuerdo, me engancho con un deseo, me engancho con lo que sea y no estoy centrado. Por eso Hellinger, para llegar a toda esta filosofía que él les puso de las constelaciones familiares, fue recorriendo diferentes, eh, bueno, teorías, entre ellas la del análisis transaccional, el famoso Eric Berne, para comprender esto de qué nos pasa a nosotros que no podemos estar en el presente. Y Eric Berne, con esto del análisis transaccional, habló de justamente que nosotros vivimos en momentos de irrealidad, o sea, momentos en que estamos en la verdadera realidad y momentos en que estamos en la irrealidad. Momentos que cuando estamos en la irrealidad no estamos en ese estado adulto. Estar en el adulto no significa que soy grande, ¿sí? Que tengo la mayoría de edad y que me comporto seriecita. No, eso para el mundo. El mundo dice cosas, muchas cosas. Adulto es estar consciente, centrada, internamente, sintiendo la vida, no pensándola. Si yo no estoy en el presente, siempre estoy imitando a alguien, dice Eric Berne. Estoy viviendo en el pasado o en el futuro. Solo el adulto puede estar en la realidad. Este adulto, cuando se engancha con las grabaciones arcaicas, las de sus antepasados, que tienen que ver con su infancia y con, bueno, otras generaciones anteriores, se debilita. Por eso cuando yo me siento angustiado, deprimido, triste, bueno, etc., no sé, todas las emociones que tenemos, es que estoy en el pasado, estoy enganchado con alguna memoria. Pero cuando yo sintonizo con el presente, o sea, sintonizo con el espíritu, puedo estar clara. Mi mente se aclara y puedo ver. Por eso nosotros usamos esto de ver. Ver significa ver con claridad, ver sin juzgar, sin juicios, sin ataque, sin decir bien, mal, este lo hizo bien, este lo hizo mal. Me transformo en algo como un canal abierto, en donde todo está fluyendo en este instante. Dejo de estar atrapado en mi pasado, dejo de sentir miedo, dejo de sentir vergüenza, dejo de sentir impotencia, dejo de ser el juez de todo lo que está sucediendo, dejo de ser el salvador de los otros. Yo te ayudo. La gente piensa que ayudador es el que yo te ayudo, vení. No, ese papel no es el verdadero ayudador. Este ir y una otra vez, no movernos, por eso todo es movimiento, me muevo hacia el pasado, me muevo hacia el futuro, pero nunca estoy en el aquí, es un suceder continuado. No es que nosotros vamos a estar en el estado adulto continuamente, pero sí es un estado que se puede cultivar para estar cada vez más en el adulto y dejar de estar en los otros estados, como le llamó Eric Berne, que son el estado padre y el estado niño. Ese estado padre y ese estado niño se manifiestan en las personas de diferentes formas para poder detectarlo. Por eso yo tengo que darme cuenta en qué estado estoy yo, si realmente estoy en el adulto, o estoy en el padre, o estoy en el niño, y si mi cliente está en esos otros estados. ¿Cómo me voy a dar cuenta?
Alguien que está en el estado padre es alguien que es moralista, está sumido en la moral, en los prejuicios, es fiel a sus generaciones anteriores, actúa en automático, obedece reglas, órdenes. Esto se hace así. Esto no debería estar pasando. La gente debería ser así. Eso no es correcto. Aconseja, lo que vos deberías hacer es esto. ¿No ves que lo estás haciendo mal? Creen que ayudan y no ayudan nada. Descalifican a los demás. Dan órdenes. Transmiten creencias personales al otro. Es un estado que nos vincula con el poder, con esa figura de poder, con el famoso perpetrador. Las personas piensan, y ahora que hay tanta información por YouTube y en Instagram, toda la gente escucha y escucha esto, escuchan a todo, cree que el perpetrador es el asesino, el que tiene el cuchillo en los dientes o la pistola y mata. Ese es el perpetrador. No, el perpetrador es el moralista también. Alguien que se la pasa descalificando al otro, juzgando a todo el mundo y creyéndose que es superior, es un perpetrador. Y en nuestro sistema está lleno de perpetradores. Entonces, nosotros tenemos que comprender que las palabras hay que encontrarles, ¿no? Lo que realmente significan, porque si no nos quedamos encasillados y decimos que el perpetrador, asesino, mata, hace daño a la gente. Y yo juzgo al otro, le hago daño. ¿Y cuántas veces juzgamos al día? Millones. Como es inconsciente, el que está en este estado no se da cuenta, ¿m? Pero actúa de esta manera. Y bueno, está actuando de acuerdo a una grabación antigua que la trae desde sus generaciones, porque en todas sus generaciones todos eran así. Y escuchamos en la familia, en esta casa no se come con la boca abierta, en esta casa se hace así, en esta casa todos somos así, en esta casa. Y son cosas muy pesadas, que se quedan muy grabadas dentro de nosotros, porque los que han tenido padres muy moralistas y muy prejuiciosos, después tienen que salir de todas esas trampas que se tejen diariamente, porque es como si los padres estuvieran todo el tiempo hablándonos en nuestra cabecita. Y si yo vi que mamá era la buena y papá era el malo, o papá era el bueno y mamá era la mala, eso genera dentro de mí una ambivalencia, un conflicto interno que me lleva a desesperarme, porque ya no sé quién soy, si me pongo de acá o me pongo de allá. Por eso la persona en estado padre no puede tomar decisiones, son personas que se anulan, porque están obedeciendo un mandato de mamá o de papá. Y cuando digo mamá es de todo lo que viene de mamá, y cuando digo papá, todo lo que viene de papá. Entonces, cuando yo no puedo obedecer, me siento que estoy infringiendo esas reglas, es que me siento desesperado. No sé qué hacer. Por eso el que está en un estado padre pregunta, ¿qué hago? ¿Qué hago? No sabe qué hacer. Y siempre actúa de la misma manera, de esa que, bueno, ya aprendió, ¿sí? La tiene aprendida. Y pasa a formar parte de esto, de este movimiento que Hellinger le llamó la buena conciencia, que tiene que ver justamente con este sentimiento que si yo no lo hago como los míos, es que dejo de pertenecer, siento que no pertenezco. Por eso es que me aferro a ese, o sea, vivo en ese estado, porque es un estado para mí cómodo, porque bueno, lo estoy haciendo como los míos. En cierto punto, el Estado Padre tiene alguna parte buena que es justamente el honrar y tomar todo lo que nuestros ancestros nos dieron. Eso sí es bueno, lo bueno que nos dieron, pero no lo otro. Y de ese estado tenemos que salir, porque para constelar a otros no podemos estar en ese estado. Si no, vamos a estar como juzgando a nuestros clientes o queriendo ser los consejeros.
Vamos a ver el otro estado, el niño. El estado niño es el estado justamente de las personas que reaccionan continuamente. Vos le decís algo y ¡pac! Te contestan, ¡pac! Te contestan. Están en continua rebeldía contra el mundo, son caprichosos, bueno, como un niño. Quieren tener la razón. O se van al otro extremo y se transforman en sumisos, totalmente dependientes de otros. Son la famosa víctima. El estado niño es el estado víctima. La persona que, ay, cuando yo era niña, qué infancia triste que tuve, lo que me hicieron, y se queda ahí. Siempre actúa desde ahí, desde esa herida, desde lo que le hicieron, desde lo que le pasó, y se victimiza todo el tiempo. Entonces, o se somete a otros o se rebela contra otros. Es un amor ciego, vive en el amor ciego, implicado a todo lo que vivió en el pasado, mirando a sus padres, con amor ciego, no puede soltar, no puede honrar, no puede acceder a ninguno de estos movimientos porque es que está siendo un niño, está atado a esas emociones. El estado niño es la persona esa totalmente emocional, que hoy en día también le inventaron un nombre, porque nosotros inventamos cosas para tapar todo, que le llaman los PAS, persona altamente sensible. Yo me quedo mirando porque digo, ¿qué será eso? Esa persona que llora, porque yo soy muy emocional, ¿no? Es que si estás en ese estado no podés constelar. Imagínate constelar a otra persona en ese estado. Sería terrible. Nosotros escuchamos la historia del cliente y sabemos que esa historia no es verdad, no es real, es su historia. Lo que está pasando es lo que muestra el campo. Lo que cuenta el cliente es la historia. Si yo me pongo a llorar con la historia del cliente, es que hay muchas cosas que no resolví en mí, hay muchos traumas. Entonces digo, es que lo que yo haría es esto, pero, y entonces estoy, sí, pero, no sé, pero tengo que hacer esto, pero tiene muchos peros. Y dicen que no pueden. Es la persona que dice que no puede. O yo esto no puedo. Esto no es para mí, no puede. Entonces, como no puede, y es un niño y está en la víctima, busca allá afuera maestros espirituales, gurús, gurús. Bueno, hay unos gurús es bárbaros, ¿no? Hoy en día hay muchos ahí en oferta, para que le diga lo que tiene que hacer, para que lo guíe. Y son esas personas que están, porque mi maestro me dijo, y hacen reverencias al maestro y se someten al maestro y nunca piensan por sí mismos. Porque pensar por mí mismo implica responsabilidad, que si me equivoco, bueno, es que me equivoqué. Que si tomé una decisión equivocada, es que la tomé y no pasa nada. Pero para los estados padre y niño, equivocarse es terrible, es la muerte. A nivel inconsciente, equivocarse es la muerte. Por eso la gente teme equivocarse, porque equivocarse es terrible, es morir. ¡Ah! ¡Qué vergüenza! Dios mío. Dijo una palabra fuera de lugar. Yo digo al día 800.000 palabras fuera de lugar, imagínense. Si me voy a equivocar, sentir culpable por cada palabra, ya. ¿Y qué? Si aquí estamos para equivocarnos, para aprender. ¿Qué tiene de malo? Ah, aparece el Estado Padre. Qué mal, porque el Estado Padre es el dedo acusador. Son esas personas que están todo el día así, como con una lupa. Mm. Y el Estado Niño es el Estado que, pobrecito, no puede. Son dos estados que quitan fuerza. El único estado de fuerza es el adulto. Y ahí estoy en el espíritu. Eso de estar en el espíritu, en la fuerza. Sé quién soy. Punto. No necesito que vos vengas y me digas qué es lo que soy.
No necesito que me apruebes. No necesito que me acaricies, que me halagues, porque sé quién soy. Ese es el estado adulto. Mira hacia la vida, sí, pero tiene su pasado totalmente integrado. No va a escarbar a cada rato ahí y a buscar justificaciones ahí, ni justifica a otros. No tiene religión, no tiene creencias de ninguna clase, no cree en nada, no sabe nada, solo vive. Sí, que tiene cierta ética individual, sí, pero su ética es para moverse en el mundo, no le afecta a otros. Sabe escuchar abiertamente, sabe que eso que el otro está diciendo, ¿no? Lo dice porque está en ese estado, comprende, sabe lo que conviene y que es bueno para todos.